Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Un viernes más de Soy Testigo, basado en Hechos 1:8, que dice la palabra que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos cumpliendo el mandato del Señor, de llevar la palabra, llevar su palabra hasta lo último de la tierra, y como les compartía el otro día, de que podamos usar todas las herramientas que tenemos a nuestra mano. Ahora la herramienta que tengo es esta, vía Facebook Live, y bueno, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios para todo aquel que la escuche, que la reciba, que quiera recibirla, que quiera tomarla, y que la palabra cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado. Amén. Así que bueno, quiero darle gracias al Señor por este tiempo, y quiero saludar a cada uno de los que pueden verlo en vivo o aún después cuando ya quede grabado el espacio. Así que bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo, por este día. Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder llevar su palabra, por el privilegio que Él me ha dado, que me ha regalado de poder ser llamada su hija, y le doy gracias a Dios. Así que bueno, en esta noche quería compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 25. Bendiciones, amada pastora Caro, que Dios te bendiga y que te fortalezca en este tiempo. Amén. Bueno, quería compartir, dice la palabra de Dios, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, por esta palabra. Y bueno, acá nos habla de la parábola, una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola es una narración breve y simbólica que te deja una enseñanza. Jesús hablaba a través de parábolas. Él enseñaba a través de las parábolas. ¿Por qué? Porque él les enseñaba de esta forma convivencias cotidianas que tenían las personas que eran sus oyentes, para que ellos entendieran. Pero la parábola no siempre significa lo mismo que yo te estoy diciendo, sino que tiene una enseñanza, tiene un trasfondo. Es como decir algo simbólico. Amén. Así que bueno, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos habla de la segunda venida de Jesús. Nos habla de la segunda venida de Cristo a buscar a su novia, la iglesia, y de cómo debemos estar nosotros. Vean que dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Dice que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, tomaron cada cual sus lámparas y salieron. Pero dice que había 5 prudentes y 5 insensatas. Yo buscaba qué es prudente.
¿Qué significa prudente? Porque muchas veces uno dice palabras o habla algo y no sabemos el significado específico de lo que es, aunque entendemos lo que nos quieren decir. Entonces, prudente, dice que la prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y de actuar responsablemente. Ustedes fíjense que las insensatas le pidieron a las prudentes que le dieran de su aceite, que le compartieran. ¿Por qué? Porque ellas se les estaba terminando y ellas no habían llevado. Y fíjense cómo las prudentes les dijeron, para que no nos falte a todas, vayan ustedes a comprar para ustedes. Eso es prudente. Dice que es alguien que mide las posibles consecuencias. Cuando actuamos meditando, a ver, si yo hago esto, puede suceder esto. Si yo hago así, puede suceder así. Eso es el prudente. Ellas fueron prudentes en decirle, no, chicas, ustedes no trajeron, vayan a buscar, porque si no, se quedan ustedes y nos quedamos nosotras sin el aceite. Y dice que había 5 insensatas. El insensato actúa sin madurez, sin reflexionar, sin cordura. No le importa ponerse en riesgo ni poner en riesgo a otro, porque fíjense que ellas querían que le compartieran. No le importaba que las otras también se iban a quedar sin aceite. Bueno, y nos habla de lámparas. La lámpara es algo que les iba alumbrando el camino. Imagínense, hoy en día tenemos las calles iluminadas. No tenemos necesidad de ir con una lámpara ni con una linterna, porque las calles todas están iluminadas ya hoy en día. Pero en esa época, cuando yo he estado en el campo y la luz de la luna y de las estrellas no alumbra nada. Créanme que no alumbra nada, hay una oscuridad total. Imagínense en esa época, porque en el campo uno ve allá a lo lejos una lucecita de la casa vecina que capaz que queda a 3 hectáreas, 3 o 4 hectáreas, pero en esa época la oscuridad era total. Entonces la lámpara les servía para alumbrarles. Y en la Biblia, lo que nos nombra que es la lámpara es la palabra de Dios. Entonces que la palabra de Dios sirva para alumbrar nuestro camino, para guiarnos, para que, como dice en el Salmo, que la palabra es la lumbrera, aquello que alumbra mi camino. Amén. Y nos habla de un aceite, del aceite para esas lámparas. En esa época la lámpara se utilizaba con aceite, en otras épocas se utilizó querosén. Hoy en día, bueno, con la electricidad movemos una llavecita, un interruptor y tenemos la luz. Pero en ese entonces era con el aceite. Bueno, el aceite dice que simboliza la fe verdadera, la justicia y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ese aceite, esa fe verdadera es la que necesitamos para mantenernos velando en el camino del Señor, para mantenernos firmes, para mantenernos perseverantes. Necesitamos esa fe verdadera y necesitamos la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos fortalezca, para que nos ayude en el tiempo de espera en el que en algún momento va a venir el Señor por su iglesia, ese novio tan esperado que va a venir por su novia, que somos nosotros, su iglesia, y nos tiene que encontrar preparados, nos tiene que encontrar listos. La novia debe estar lista, debe estar ansiosa, desesperada por verlo llegar al novio y aún mucho más antes de la boda, porque Jesús viene por su iglesia para que estemos en las bodas del Cordero, para poder estar en esa reunión, en ese encuentro. Entonces, yo me acordaba y recordemos todos juntos, ¿no? Cuando uno se ponía de novio, ¿qué hacía? Horas antes se preparaba, se perfumaba, se bañaba, se elegía la mejor ropa para ver a su novio, a su amado.
Y cuánto más de prepararnos, de estar alerta, de estar velando, esperando el momento en que llegue ese novio tan esperado, de estar, porque dice que él va a venir a buscar a su novia sin arrugas, sin mancha. Entonces, de estar nosotros preparados, bien perfumados, con la mejor ropa. No hablo de ropa, de ropa física, material, sino de nuestra alma, de nuestra alma, de estar limpios en nuestra alma y en nuestra relación con Dios, que sea, y en nuestra vida, en nuestros actos, que sea algo intachable, que nuestro testimonio sea intachable. Dice la palabra que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice que las 10 se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y me traía a memoria, ¿no? Cuando en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que podamos estar atentos, alertas a esa voz de Dios. Que podamos ser sensibles y reconocer su voz. Pero no cualquiera reconoce la voz, sino que la reconoce aquel que lo conoce. La reconoce aquel que lo conoce. ¿Y cómo hago yo para poder reconocer su voz? Debo conocerlo. ¿Cómo lo conozco al Señor? Meditando, pasando tiempo en su presencia, orando, leyendo su palabra. Y de esa forma es como voy a conocer su voz, y cuando Él me hable, cuando Él me llame, cuando oiga su voz, cuando Él esté viniendo, yo pueda reconocerlo, pueda decir, ¡ay, esa es la voz del amado! Así que estar de esta manera, atentos. Dice que las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Imagínense que las prudentes no hubiesen sido tan prudentes y le hubieran dado de su aceite, le hubieran compartido de su aceite. ¿Qué pasaba? Todas se quedaban sin entrar. Todas se quedaban en la oscuridad, en completa oscuridad. Imagínense que las insensatas son las personas que conocen de Dios, pero no creen realmente en que Él va a volver, en que Jesús va a volver a buscar su iglesia. Aquellos, imagínense los insensatos de esta forma, aquellos que se congregan, pero su vida no tiene un cambio. Aquellos que se congregan, que escuchan la palabra, pero no la creen realmente, no la creen en su corazón y no dejan que la palabra penetre en su vida y transforme su vida. Y que los prudentes sean aquellos que perseveran en la oración, que perseveran y se congregan fielmente, que buscan de Dios realmente. Y imagínense que las prudentes se juntan con los insensatos, y los insensatos, al no tener un buen testimonio, al no cambiar, transformar su vida, siguen haciendo lo que quieren. Y que las prudentes se hayan convertido como las insensatas. ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros si nosotros nos convertimos a ellos que están errados, que están obrando mal? Sería un error nuestro. ¿Por qué? Porque perderíamos nuestra salvación. Imagínense eso meditaba ahora en este momento, que si uno se termina convirtiendo al otro, estaríamos mal, estaríamos errados. Dice
que las insensatas se fueron a comprar el aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Imagínense si uno quiere retroceder, quiere convertirse, deja que el mundo entre en su vida. El mundo, el sistema, los placeres, entre en su vida. Se pierde de entrar con el esposo. Tenemos que, al contrario, aquel que se acerca a nosotros, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, como dice. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron, no entraron las 10. Si bien fueron 10, pero había solo 5 preparadas. Solo 5 que habían ido fielmente, habían preparado y se habían provisto de aceite, porque pensaron, si se tarda, yo creo que pensaron, si se tarda y se nos termina el aceite que ya está puesta en la lámpara, ¿qué pasa? Entonces fueron prudentes. Me traía a memoria cuando uno tiene un hijo chiquito. ¿Qué hace? Prepara la mochilita, el pañalcito, una mudita de ropa, un parcito de medias, por las dudas si tiene que cambiarlo. Es prudente. ¿Por qué? Porque puede que en el camino el bebé se ensucie y que tenés que volverte a tu casa. Entonces, ser prudente. Con pequeños actos uno se da cuenta, se va dando cuenta en qué es prudente y qué no. No tiene nada que ver con Cristo, pero es un ejemplo. Pero lo que sí es que debemos estar preparados. Y tenemos que meditar en nuestro corazón, que si el novio, si el amado viene hoy, ahora, en este momento, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparada? Eso es lo que tenemos que meditar y entender. ¿Estoy listo si el Señor viene? ¿He dejado que mi vida sea transformada? ¿Tengo fe, esa certeza realmente de que Él va a venir? ¿He cambiado mi vida? ¿Es mi vida un testimonio vivo? ¿Cumplo con lo que el Señor me ha mandado? Amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? Muchas veces, antes yo cuando no iba a la iglesia, cuando no conocía realmente de Dios, pensaba, cuando te dicen que Cristo viene, me quieren meter miedo. Yo pensaba, ¿no? Y mucha gente yo creo que piensa eso, que le quieren meter miedo. Pero créanme que no es que uno quiere meter miedo, sino que uno quiere que la gente sepa que Cristo viene, porque es realmente que Él viene. Y no es que uno quiera meter miedo, o no es que uno quiera obligar a la gente a ir a la iglesia, porque la iglesia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es Cristo, es creer en Él, es creer y confesarlo, creer con tu corazón y confesarlo con tu boca, y comenzar a caminar una vida en rectitud, una vida como Él quiere que caminemos. Pero yo hoy vengo a decirte que Cristo viene porque las cosas se están dando, estamos viendo cosas que están sucediendo, estamos viendo un montón de cosas, un montón de señales que están en la Biblia y que están pasando y que incluso hace años que están pasando, pero hoy también lo seguimos viendo y sabemos, tenemos la certeza de que Cristo viene. Eso no tiene discusión, porque Cristo viene. No sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos lo que vamos a estar haciendo en ese momento. Lo que sí es que sabemos es que viene y que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Porque lo que estamos viviendo en esta tierra es un anticipo, un pequeño anticipo de lo que vamos a vivir en el cielo, en la eternidad. Entonces, si me cuesta acá en la tierra estar 2 horas nada más, orando, leyendo la palabra, cantando una alabanza, imagínense cómo nos vamos a sentir en el cielo cuando tengamos que adorar por la eternidad al Señor. Si no quiero estar ni 2 horas acá, pero sí quiero ir al cielo a adorar a Dios. Quiero ir al cielo.
quiero tener ese beneficio, pero no hago nada acá en la tierra. Eso es lo que tenemos que meditar. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Si no quiero dedicarle tiempo a Dios acá, si no lo adoro acá, ¿cómo lo voy a hacer en el cielo? Si allí es por la eternidad, no es un ratito, no es 1 hora o 2 horas, es por la eternidad. Que no nos encuentren como estas insensatas sin el aceite. Que nos encuentren como las prudentes, velando, preparadas por si el Señor tardaba. Dice que, dice que el Señor esperó, se tardó, y tardándose el esposo, dice. ¿Por qué? El Señor nos está, como que se tarda, ¿para qué? Para que todos podamos llegar. Tenía un versículo, y no lo anoté, pero me lo acuerdo, creo. Estamos en vivo, por ahí pueden suceder algunos inconvenientes. Amén. En 2 de Pedro 2, en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, dice en Mateo, donde estábamos leyendo recién, dice que el Señor, y tardándose, pero el Señor no es que retarda su promesa, no es que no lo va a cumplir o algo, no, sino que Él algunos lo tienen por tardanza, pero sino que Él es paciente para con nosotros. Qué privilegio tenemos que Él es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que perezcamos, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Uno no sabe a qué hora entra el ladrón. Cuando te entra un ladrón, te entra de improviso. No es que te avisa, te llama, mirá que voy a entrar a robar a tu casa esta noche a las 10. No. Dice, como ladrón en la noche vendrá, en silencio, sin avisar. En el verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. De esta forma, el amado quiere que estemos. Que estemos sin manchas e irreprensibles en paz. Dice, y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, lo que nos decía en el verso 9. La paciencia, Él es paciente, ¿por qué? Porque quiere que seamos salvos, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y la manera de poder tener una relación con Él es arrepentirnos de nuestros pecados, recibirlo a Él en nuestra vida como Señor, como Salvador. Y Señor, muchas veces uno le dice Señor a Dios, a Jesús, pero no hace lo que Él nos manda. Y uno al Señor, por ejemplo, el siervo a su Señor, o sea, el empleado a su patrón, le hace caso. El patrón da una orden y el empleado lo obedece. Entonces, si yo le digo Señor a Dios, tengo que obedecerlo. Jesús, tengo que obedecerlo. Entonces dice que Él no retarda su promesa. Dice que, como leíamos recién, el Señor tardó. Entonces en ese momento fue que como pasar por la zaranda, las 10 vírgenes, para ver quién estaba preparada y quién no. Pero dice que ellas fueron a comprar, pero no habían vuelto. No volvieron rápido. Dice que cuando ellas se habían ido a comprar, el esposo viene. Y entraron las que estaban listas. Y la puerta se cerró. Va a llegar el momento que la puerta se va a cerrar. No dejes que llegue ese momento. No dejes que pase eso, que la puerta se cierre.
Dice la palabra, busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Que podamos buscar a Dios ahora, que todavía se puede, para que podamos entrar en su presencia el día que Él venga a buscarnos. Dice que en un tiempo habrá comezón de oír la palabra y no se podrá. Que no dejemos que llegue ese momento a nuestras vidas. Dice que se van a amontonar las gentes buscando que alguien le hable, pero nadie le va a hablar. Que no dejes que llegue ese momento a tu vida. Yo en esta noche vengo a decirte esto de parte de Dios. Estate atenta, estate atento, vela. Ora en todo tiempo, como dice la palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ora, vela, busca su presencia, busca su rostro, escudriña la palabra, que el Señor no nos encuentre durmiendo, que el Señor no nos encuentre distraído en otra cosa, en el afán de la vida, en el afán de este mundo, que el Señor no nos encuentre peleando con un vecino, peleando con el pastor, peleando con un hermano, que el Señor nos encuentre velando, buscando de Él, buscando de su presencia. En esta noche vengo a traerte esto, no para señalarte, no para juzgarte, no para condenarte, sino para que todos procedamos al arrepentimiento. Como un día alguien me habló y pude recibir del Señor, gracias a Dios, y pude ser libre. Hoy vengo a hablarte a ti. No quiero, mi anhelo es que nadie se pierda, porque mi anhelo es que poder hablarle a todos y que todos conozcan de Dios, de este Dios que sana, que liberta, que cubre nuestras vidas, que nos restaura, ese Dios que nos restaura, ese Dios que entregó su Hijo en una cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros, porque no había manera, no había forma de que nosotros pagáramos la deuda que teníamos. La deuda solamente la podía pagar Él mismo. Y Dios mismo se hace carne en Cristo Jesús y viene y es entregado en la cruz del Calvario por decisión propia, no porque lo obligaran, por decisión propia, pero era la manera de demostrarnos su amor eterno que nos tenía, que nos tiene aún. Entonces en esta noche vengo a traerte esta palabra. Busca al Señor en todo tiempo, ora en todo tiempo, procede al arrepentimiento, porque el Señor viene, Cristo viene, y yo quiero verte, quiero que nos encontremos en la eternidad y adoremos a Dios. No sé si vamos a tener memoria de lo que hemos vivido aquí, quizás no, pero sí quiero verte allí en la eternidad, aunque no sepa quién sos, aunque no sepamos quiénes somos, aunque no nos conozcamos, pero sí que estemos todos juntos allí en el cielo adorando a Dios, glorificando su nombre, porque Él nos salvó y nos redimió. Entonces en esta noche vengo a traerte esta palabra de parte de Dios y le doy gracias al Señor por este privilegio y quiero orar. Padre, en esta noche, Padre Santo, vengo delante de tu presencia, Señor, y clamo, Dios de gloria, por las personas que han visto en vivo y aún las que verán después de grabado este video, Padre, que puedan recibir tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, fortalece nuestras vidas, Dios, que podamos estar velando, perseverando, Señor, buscando tu rostro, Señor, perseverando en la fe, esa fe pura, esa fe sincera, Señor, la justicia, Señor, en tu justicia, Padre, que podamos, Señor, permitir al Espíritu Santo que esté obrando en nuestras vidas, Señor, que podamos buscar tu rostro, Padre, en todo momento, en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por el privilegio de ser llamada tu hija, Dios, y que en esta noche, Padre, mis hermanos puedan recibir de tu bendición, Señor, y te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias por esa paciencia, gracias por ser paciente y darnos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos, Padre, y de recibirte en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza, solo es para ti, Señor.
Te doy la gloria y la honra. Gracias, Padre. Amén y amén. Te bendigo y quiero verte nuevamente el viernes que viene a las 20 horas. Así que, bueno, es un privilegio, una bendición poder compartir la palabra de Dios y te aliento a que tú también lo hagas. Cuando vas a la verdulería, cuando vas a la escuela, cuando vas a donde sea, comparte la palabra de Dios, lleva la palabra de Dios, una palabra de aliento, lleva ánimo a otros, aquellos que están desanimados, desalentados, ofrécele un refrigerio, ofrécele la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga muchísimo.